Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Eh, Tengo una pregunta para usted. ¿Qué haría usted si supiera que esta es la última semana de su vida? Hoy voy a hablar de algo que puso por tema la última semana. La última semana en la vida terrenal de Jesús. Un día entró en Jerusalén montado en un asno. Luego elevó una oración agónica en Getsemaní. Desalojó a los comerciantes del templo. Fue presentado ante Herodes, expuesto ante el vulgo. También expuso parábolas como las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y los cabritos, y habló sobre las señales de su segunda venida. Observó la ofrenda de la viuda y enseñó sobre ello. Respondió a los fariseos y enseñó en el templo. Preparó la Pascua e instituyó la Santa Cena. Lavó los pies de los discípulos. Fue traicionado, arrestado, juzgado, flagelado, crucificado, muerto y sepultado. Así ministró a los espíritus de los antediluvianos. 3 días después resucita y aparece a los apóstoles y a otras personas. La primera de las primicias de la resurrección es Él. Como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jesús pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Muy bien, de 6 puntos que quiero hablar, comienza por hablar de la entrada triunfal en Jerusalén, como primer punto. San Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 6. Nos dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna, animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Tal cual. Muy bien. Jesús sabía que iban a arrestarlo, condenarlo, ultrajarlo, azotarlo y entregarlo a los romanos para ser crucificado. Y entró de manera pública a Jerusalén. Este es un contraste en su vida ministerial, porque generalmente Jesús no quería ni siquiera que le dijeran a la gente nada de lo que él estaba haciendo. Pero deliberadamente Jesús no pudo eh, haber escogido un momento más dramático en la historia de Israel. Las multitudes no fueron manipuladas. El paseo en el pollino fue una parábola actuada de autorrevelación. Jesús les dijo cómo encontrarían a estos animales y los mandó a traerlos. El Señor los necesita, no por cansancio, sino para entrar a Jerusalén, como había sido profetizado por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Sin dejar su soberanía, tomó la naturaleza llena de necesidades y de trabajos. Deliberadamente trabajó para cumplir la profecía. He aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna. Llegó a Jerusalén como príncipe de paz. No es el único en la Biblia cabalgando sobre un asno. En Jueces capítulo 10 versículos 4 y en el capítulo 12 versículo 14 también nos habla de alguien más que cabalgó sobre un asno. Esta entrada a Jerusalén fue el triunfo de la humildad sobre el orgullo mundano, la pobreza, sobre la opulencia y es también el triunfo de la mansedumbre sobre la ira y la malicia. San Mateo capítulo 21 versículos 7 al 11 nos sigue diciendo, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, por supuesto a su paso. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y se preguntaron: ¿quién es este? Y la gente respondía diciendo: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea, entrando a Jerusalén en vísperas de la fiesta de la Pascua. Llevar palmas y ramas era un emblema de victoria y éxito. Esta multitud era ridícula a los ojos, desde luego, de los gobernantes y a los ojos mismos del mundo. Diría el gobernante, si alguien le dijo que ya había un levantamiento de insurrección, preguntaría dónde están sus espadas. Y alguien diría: pues no hay ningún grito de rebelión, sus aclamaciones son salmodías nada más. Hosana al Hijo de David, Hosana, significa salva ahora, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esencialmente es un clamor del pueblo por liberación y ayuda en el día de dificultad. Pero ¿de quién es la voz cuando ellos gritan: crucifíquenlo, crucifíquenlo? Cuando los magos vinieron buscando al rey de los judíos, todo Jerusalén se conmovió, se turbó, dice Mateo capítulo 2, versículo 3. Y una vez más, cuando el rey llega, toda la ciudad es conmovida. Las mismas personas que le aclaman ese día gritando eufóricamente, un promedio de 5 días después, hay un clamor que es cambiado, el clamor de Hosana por el de fuera, crucifícale. Por ello, cuando Jesús observó la ciudad, dice la escritura que lloró, conmovido. Yo creo que fue por el juicio que vendría sobre Jerusalén. San Lucas 19, 41 al 44. En segundo lugar, Jesús desmanteló a los comerciantes que había en el templo. San Mateo 21, 12, 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El propósito fue expulsar a los mercaderes, que en complicidad con los sacerdotes explotaban a los visitantes, vendiéndoles animales para el sacrificio y monedas del uso del templo a altos precios. Un ejemplo de ellos podría ser, alguien comentando decía que un par de palomas podía costar 4 pesos afuera del templo y 75 pesos dentro del templo, talentos dentro del templo. Bueno, pesos. Casi 20 veces más. La ira de Jesús era contra los que cambiaban y vendían. El comercio era necesario y tal vez hasta cierto punto inocente, pero ¿cómo diré? El comerciante pronto se vuelve ambicioso y busca abusar de la necesidad. Esto fue como otra parábola actuada por lo que se logró. Tal vez la reforma no duró y las mesas pues estuvieron de regreso al fin de aquella misma semana. Esto no indica que debemos tomar la justicia por mano propia, como Jesús lo hizo. Si el Señor decide, será hecho, pero no a capricho del hombre. Jesús estaba cumpliendo aquella profecía o dándole vida a aquella profecía cuando dice: mi casa, casa de oración será llamada. Los mercaderes operaban en los jardines exteriores del templo, no meramente dentro del templo, el área donde los gentiles podían entrar a orar. Por lo tanto, este lugar de oración fue convertido en un mercado deshonesto, cueva de ladrones, es dicho. San Marcos capítulo 11, versículo 7 refiere a Isaías 56, versículo 7. ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Isaías profetizó y Jesús demandó que el templo fuera un lugar
para que todas las naciones oraran. La actividad de los que vendían y compraban dificultaba que la gente orara, perturbando la concentración o la consagración de la gente a causa de la compra y venta, las negociaciones y subastas de la mercadería. Los que vendían buscando la presencia, los que venían, perdón, buscando la presencia de Dios, eran impedidos por el mismo pueblo de Dios. San Mateo 21:14 nos dice algo de esto. Jesús no estableció una sociedad para purificar el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a la gente diciendo, Hosana, al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oís lo que esto están diciendo? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad, a Betania, y pasó allí aquella noche supuestamente. La codicia y el robo en el templo no les molestaba a estas personas, pero la alabanza a Jesús sí. En la fiesta de la Pascua es lógico que miles y miles de peregrinos se reunían en Jerusalén. Debe haber sido común que algunos se quedaran en las aldeas vecinas y Betania pues no estaba tan lejos, estaba muy cerca. Un tercer aspecto del que quiero comentar también es aquella higuera de la que se escribe muchas veces y hasta hay cánticos que hablan de ella. Una higuera estéril. San Mateo 21, 18 al 19. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué es que Jesús tendría hambre en la mañana, estando cerca de la casa de Marta y María? Porque donde Lázaro era su amigo. ¿Será que se levantó temprano para platicar con el Padre Celestial y no comió? Bueno, raro en Jesús. Este fue un milagro destructivo, pues la higuera se secó. Tenía hojas, pero no fruto. El primer Adán, aquí hay una cuestión que llama mi atención, que el primer Adán fue a la higuera para buscar hojas, pero mi Señor, el segundo Adán, llega a la higuera para buscar fruto. ¿Mm? Y al no encontrarlo, la pobre higuera fue maldecida. Esta es una parábola objetiva sobre el infructuoso Israel también. La desaprobación de Dios al pueblo solo tenía hojas y no fruto. San Mateo 21, 20 y 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, o en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Miren, hermanos, esta es una promesa para los que creen en Jesús, los que creemos en Jesús. La respuesta de Dios a la oración fue hecha a los discípulos, no a la multitud. Al que cree, todo le es posible. Eso si viene a Jesús y cree. En cuarto lugar, San Mateo 21, 23 al 27, nos dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta es, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creíste? Y si le decimos de los hombres, pues tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron,
no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se colocó en el mismo plano que Juan el Bautista, por eso revirtió la pregunta. Responder honestamente, hermanos, constituía la respuesta correcta. No sabemos. Fue una respuesta calculada por las implicaciones políticas en ella. La posición de ellos fue responder de esa manera, honesta o ingeniosamente. Esa fue la opción que ellos vieron. Les importó más, a fin de cuentas, la opinión de la gente que la honestidad. Y Jesús decidió no responder la pregunta ni caer en su trampa. En quinto lugar, San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue y trabajó. Pero también luego dice Jesús que el padre se acerca al segundo, al otro, y le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Jesús les hace una pregunta a aquellos hombres que le acaban de hacer la pregunta acerca de Juan. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, pues el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis para creerle. Aquel hombre que tenía 2 hijos, se entiende que los tenía en casa. El padre tenía el derecho a pedir cooperación de sus hijos para trabajar. Es justo que el padre les pida a sus hijos que le ayuden en el trabajo de su viña. Hijo, ve a trabajar a mi viña. Hoy, no cuando quieras. En mi viña, no donde quieras. El primero dijo, no quiero, pero después arrepentido, fue y trabajó. Respondió mal, pero hizo bien. El segundo dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Respondió bien y con mucho respeto, hasta le llama señor. Pero no hizo lo que dijo. ¿Sabe que hay muchos creyentes que imitan al segundo hijo? ¿Creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Tienen la intención de tomarla en serio algún día? ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Tienen apariencia de religiosos, pero sus corazones no están bien con Dios. Creen que prometer es suficiente, igual que el segundo hijo. El punto es claro. Es más importante vivir para Dios que decir las palabras correctas. En sexto lugar, San Mateo 21, 33 al 41, habla de los siervos malvados. Oído otra parábola a las mismas personas. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, es decir, un lugar donde exprimir las uvas. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, se entiende de más importancia, de mayor investidura que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Golpearon, apedrearon y mataron. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, les dice, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Dijo el Señor Jesús, cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos les dijeron, a los malos decidirá sin misericordia,
y él arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El padre de familia es Dios, quien contrata a los labradores. Los labradores son sacerdotes, ancianos y profetas. El hijo enviado es Jesús, y lo mataron. La respuesta del dueño de la viña no fue dejar la viña a los labradores, sino juzgarlos y destruirlos. Esto representa la actitud de los principales sacerdotes y los ancianos que conspiraron para matar al hijo del padre. Lo atraparon en el huerto de Getsemaní. Lo desterraron en su concilio en la sala de Caifás. Lo crucificaron. Con esta parábola entendieron lo que los siervos malvados merecían. El señor de la viña tenía derecho a esperar el fruto a su tiempo. Y así es con nuestro liderazgo y el de Israel. Dios desea levantar hombres y mujeres que le paguen los frutos a su tiempo. Nuestra deuda es darle a Dios toda la gloria en todo lo que hagamos. Dios transfirió el liderazgo a otros, y diríamos específicamente a los pastores, luego a la iglesia. Concluyo diciendo esto que se halla en San Mateo 21, 42 al 46. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, sobre esta roca, diría, será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Nunca leíste en las Escrituras? Deben haber sentido mucho coraje cuando Jesús les habla a los teólogos líderes de Israel y les pregunta si nunca han leído las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Citó el Salmo 118 para hacerles ver que al rechazarle, crecía su culpa y su juicio venidero, y que a pesar de rechazarle, él sigue siendo la cabeza del ángulo. Jesús es la piedra desechada que Dios designó para ser cabeza del ángulo. También es la piedra con la que la gente se tropieza, la piedra de cimiento, preciosa piedra y angular piedra, la piedra que destruye al mundo que se rebela contra Dios. El reino de Dios será quitado de nosotros si no producimos los frutos, y será dado a gente que sí los produzca. Dios quiera. Guardarnos en Él. Si no hay una pronta enmienda en nosotros, el Señor puede quitar el candelero de su lugar y encontrar otra gente que sea fiel a Él y a su evangelio. Y el que creyere en Él, así como caer sobre una roca, será quebrantado. Pero sobre quien caiga Jesús o Dios como roca, lo desmenuzará. La dirección que tuvieron aquellos líderes es la misma que está delante de nosotros hoy. Ser quebrantados, rindiéndonos ante Dios, o ser completamente desmenuzados en su juicio. He terminado. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de considerar tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este viaje relámpago, que por supuesto hay muchos detalles que escapan a mi capacidad. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a considerar cuánto trabajo tuviste haciendo por amor de nosotros, cuántas cosas enfrentaste y
cuán puntual tuviste que ser, Señor, para cumplir las Escrituras. Te doy gracias, Señor Jesús, por hallar la aprobación delante del Padre, por no haber dejado cabos sueltos, donde nuestra salvación pudiera estar en duda. Te amo, Dios, en el nombre de Cristo, y te bendigo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, ricamente.